La historia del Mahonary es una reconstrucción de hipótesis de lo que pudo haber sido y de lo que es, pasando por diversos acontecimientos sociales, políticos y artísticos. Se remonta a los siglos XV o XVI. Al parecer no existe documentación firme que nos diga dónde y cuándo surgió exactamente. Sin embargo, podemos decir que es un fenómeno artístico que ha tenido su evolución y que es producto de la suma de distintas tradiciones, propósitos religiosos, así como de acontecimientos sociales y políticos de aquellos tiempos. Los Mahonary y Scribers al parecer nacen simultáneamente en Italia e Inglaterra, los primeros en un contexto donde la iconografía bizantina sigue influyendo después de su legado, y los segundos en la Inglaterra renacentista o quizás en la época isabelina. Los Scribers son artistas vagabundos que pintaban en las calles de Londres y que para el siglo XIX tendrán un impacto social muy maduro que servirá de preámbulo para la consolidación de este arte en el siglo XX. Los Mahonary son artistas que pintaban madonas en las calles de Italia, con propósitos totalmente espirituales y religiosos, y también en un contexto de pobreza y vida errante. En este video veremos distintos aspectos que nos ayudarán a tener una aproximación de este bello arte, que ha tenido su evolución y ha trascendido tanto que hoy en nuestros días está teniendo un impacto muy importante en el mundo. De esta manera, te invito a dar un paseo por la historia. Alrededor del siglo I se agrupan los primeros cristianos en pequeñas comunidades dentro del Imperio Romano. Y es en este periodo de la historia donde encontramos los primeros íconos cristianos, que estaban más relacionados con la emulación de las representaciones de los dioses romanos, algo que fue evolucionando hasta convertirse en representaciones de veneración y que más adelante veremos cómo tendrán un papel importante en la historia. Estos primeros cristianos fueron perseguidos durante mucho tiempo, ya que el imperio los consideraba una secta judía. Sin embargo, había judíos con cierto poder otorgado por el imperio que se encargaba de administrar los impuestos, y tenían un choque político-religioso con los cristianos. Quizás se debía por un lado a la visión de Dios hombre, que promulgaban los cristianos contra el monoteísmo judío, y por otro lado los romanos los consideraban una rama judía rebelde que podría ser peligrosa para el imperio. Así es, eran perseguidos por judíos y romanos, y los romanos a su vez desconfiaban de los judíos. En esta época, los emperadores romanos acostumbraban a levantar estatuas de sus dioses, ya que ellos mismos se consideraban hijos de ellos, algo que se confrontaba con las creencias de los cristianos, ya que para ellos solo había un Dios y Señor universal, y se negaban a adorar esas imágenes. Lo interesante es que los romanos veían este gesto más como una actitud política que religiosa, pues eran considerados una amenaza para su status quo. Es en este contexto histórico donde encontramos la representación más antigua de la Madonna con el niño, en el siglo III. Así pasaron los años y el cristianismo fue tomando más adeptos, ya no solo en la población pobre donde estaba mejor asentada, sino también en círculos de poder. Y es en el año 313 cuando Constantino el Grande, emperador de Roma, promulga el Edicto de Milán, que permite que los cristianos ejerzan su fe y dejan de ser perseguidos. Eran momentos de tensión política y en Roma en el 324 Constantino cambia la capital a la antigua ciudad de Bizancio y la llama Nueva Roma, que después sería Constantinopla, en el oriente del imperio, hoy Estambul. Al año siguiente tiene lugar el Concilio de Nicea, donde se reúnen obispos cristianos del occidente y oriente y acuerdan unificar los dogmas del cristianismo. Tras la muerte de Constantino, asciende como emperador Teodosio I y decreta el Edicto de Tesalónica, que declara al cristianismo como religión oficial del imperio en el año 380. Y ahora son perseguidos los que continuaban con sus cultos romanos, ahora llamados paganos, y prohibió la adoración pública de los antiguos dioses. Tras la muerte de Teodosio, se divide el imperio en el 395, quedando el imperio de Oriente con capital en Constantinopla y el de Occidente con capital en Roma. En el 476, Roma fue invadida por los germanos y cae el Imperio de Occidente, dando paso a lo que llamamos la Edad Media.
siglo VI cuando nace una nueva religión, el Islam, e influye fuertemente en Oriente, quizás sobre todo en la prohibición de adoración de imágenes. Esta prohibición hizo eco en el Imperio Bizantino y en los siglos VIII y IX surge el movimiento iconoclasta. El emperador León III, el Isaurio, los acusa de idolatría. Esto genera una guerra literal donde hay muertos y destrucciones de muchas imágenes. Se persiguió y castigó la veneración de los íconos. Fueron 2 periodos del movimiento iconoclasta, hasta que por fin Teodora, esposa del emperador bizantino Teófilo, restauró el culto a las imágenes en el 843. Después de su muerte fue beatificada por la Iglesia Ortodoxa. Para el pueblo cristiano de la época, los íconos se convirtieron en una presencia del Espíritu de Jesús y María, es decir, no una imagen solamente decorativa. Los pintores de estas imágenes eran monjes que utilizaban los íconos para evangelizar. Eran los intermediarios del devoto cristiano y el Espíritu. Un defensor de los íconos es Juan Damasceno, teólogo, escritor y doctor de la Iglesia. Nos dejó la siguiente frase: lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Se cuenta que perdió una mano que milagrosamente le fue devuelta por la Virgen. De aquí nace la Trigerusa, Virgen que tiene 3 manos. Los íconos sobrevivieron y se convirtieron en el lenguaje del imperio. Y es en este periodo de la historia donde las Madonas tienen su mejor expresión artística. Del griego significa Madre Dios, título que le dio la Iglesia por su maternidad divina a la Virgen María en el año 431. Estas representaciones iconográficas de la Virgen son las primeras del Imperio Bizantino. Su principal característica era estar entronada con el niño Jesús, llamada también Maestá o Virgen en Majestad. Los símbolos pintados en los iconos corresponden a razones más teológicas que al criterio del artista. El nombre italiano para referirse a la Virgen con el niño, del latín Mea Domina, mi señora. Este término es utilizado para las representaciones de la escuela italiana de pintura y que le dará nombre en el futuro al arte madonari, que hablaremos más adelante. En la tradición cristiana se cuenta que San Lucas retrató a la Virgen María con Jesús cuando era un niño, por lo que es considerado el primer pintor de la Virgen. La Salus Populi Romani es considerada de su autoría. Sin embargo, podemos notar que el estilo pictórico es más medieval, posiblemente de los siglos XI y XIII de acuerdo a las investigaciones más recientes. Aún así, San Lucas es considerado patrono de los pintores y un referente como pintor y santo de las primeras Madonas. Es importante tener en cuenta que estos iconos obedecían a una devoción muy profunda entre la población, ya que eran una conexión con lo divino, así como los creadores de sus milagros. El arte de las Madonas había comenzado. Los exvotos son ofrendas que se entregaban a los dioses. Ejemplos de ellos se han encontrado en la cultura egipcia y mesopotámica que representaban animales o guerreros. Posteriormente el catolicismo los adoptó. Los fieles ofrendaban a sus santos o vírgenes por los favores divinos recibidos. Son pequeños retablos que ilustran principalmente el milagro obtenido. Estas pequeñas pinturas eran realizadas por los mismos pintores de íconos, principalmente artistas que buscaban ganarse la vida. Regularmente eran pintores y ya no solo los monjes, y se pasaban su vida viajando de pueblo en pueblo haciendo este tipo de encargos a cambio de algunas monedas o bien a cambio de comida. Hasta aquí hemos observado lo que quizás sea la semilla de lo que vendría después con los pintores callejeros. Ahora veremos lo que pudo haber sido una conexión importante para el desarrollo de estos artistas. La Vía Francígena es una ruta de peregrinación que contempla su inicio en la ciudad inglesa de Canterbury y finaliza en Roma, Italia. Significa desde las tierras de los francos, o bien el camino que viene de Francia. Es considerada una de las vías rómeas, rutas medievales para los romeros, peregrinos que se dirigían a Roma. Es reconocida como ruta cultural europea. La frase "todos los caminos llevan a Roma" es por este tipo de vías, comunes en toda Europa. Tiene sus orígenes en los siglos 7 y 8, pero no es hasta el siglo 9 cuando el arzobispo Sigérico el Serio documentó su viaje que se hizo más conocido. Los peregrinos embarcaban de Canterbury a Francia, cruzando todo el país, una parte de Suiza y al final Italia. Tenían como propósito la visita a la tumba de San Pedro en el Vaticano. Iban de pueblo en pueblo deteniéndose para descansar en las diferentes abadías que les daban hospedaje. Se cuenta que entre los peregrinos había quienes tenían habilidades y talentos para pintar, y a cambio de comida, pan y vino regularmente, o unas monedas pintaban en el suelo representaciones de la Virgen o santos, principalmente con carbón, trozos de ladrillo rojo y tiza blanca. Quizás el intercambio cultural por esta vía
se dan los comienzos de las primeras manifestaciones de los pintores callejeros en Inglaterra e Italia, y fueron evolucionando de acuerdo a las características de cada cultura. Interesante. ¿Tú qué piensas? Los Madoneri. ¿Quiénes eran? En el siglo X, el Imperio Bizantino recupera la isla de Creta, la más grande de Grecia, que estaba en posesión de musulmanes. Fue un lugar estratégico de gran desarrollo económico y comercial para el imperio. Sin embargo, la pierde en la Guerra de las Cruzadas en el siglo XIII y es vendida a la Serenísima República de Venecia hasta 1669. Sin embargo, en 1453, los turcos invaden el Imperio Bizantino y caen. Vienen tiempos de otra transformación. Las pinturas de las Madonas eran parte importante de la cultura de la época y continuaban teniendo una fuerte demanda, por lo que aún después de la caída del Imperio Bizantino, su influencia continuó viva gracias al desarrollo del movimiento artístico llamado Post-Bizantino o Escuela Cretense entre la isla de Creta y Venecia. Los pintores de las Madonas eran vistos como fieles devotos que a través de su arte expresaban no solo su propia devoción, sino la de todos los fieles. Las obras eran realizadas con profundo respeto y el proceso pictórico era lo más parecido a un rezo con una conexión espiritual. En el Imperio Bizantino se hablaba griego y la influencia fue tal que la relación oriental y occidental entre Grecia y Venecia era muy madura, dando fruto a uno de los artistas más reconocidos de este momento, el Greco, quien comenzó siendo madonero para después llegar a Venecia y desarrollar su propio lenguaje pictórico. De esta manera, la escuela cretense fue el principal centro artístico cristiano de la cultura griega entre los siglos XV y XVII, por lo que los pintores de estas Madonas eran griegos, teniendo una fuerte influencia en Italia. Este movimiento creó un flujo constante de íconos del estilo bizantino, heredado de la Edad Media, y parte del comercio que se realizaba desde la isla de Creta hasta Venecia influyó en el crecimiento de esos artistas de íconos. Estas obras se vendían al por mayor y muchas veces de deficiente calidad. Sin embargo, aún así eran las mejores que se realizaban en el mundo del estilo bizantino. Un ejemplo de ello es la Virgen del Perpetuo Socorro. A estos pintores se les llamó de manera despectiva Madoneri o los madoneros, ya que pintaban principalmente madonas. Los madoneros no precisamente pintaban en el suelo, sin embargo podría ser el inicio de lo que llegarían a ser los Madonari. El constante movimiento social, político y religioso de la época era muy propicio para dar un fenómeno artístico social de esta índole. En el sentido estricto de la palabra, todos los pintores que se dedicaban a pintar madonas eran madoneros. Estamos ya ubicados en un contexto renacentista. Las Madonas cambian de estilo y significado. Ahora son de importancia las interpretaciones personales de los artistas. Durero dijo alguna vez: no hay mejor pintura de la Madonna en la tierra que la mía. La evolución de las Madonas avanza. Renacentistas, barrocas, manieristas, neoclásicas. Es en el siglo XIX cuando la representación de la Madonna es escasa. Nace la fotografía y es el preámbulo de la pintura contemporánea del siglo XX.